Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ventana Política. Hola, bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a la actualidad política de México y el mundo. Yo soy Verónica Ortiz y en este episodio hablaremos sobre el panorama actual en materia de comercio internacional tras la entrada en vigor de las nuevas tarifas arancelarias impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cómo queda México en este contexto y, sobre todo, rumbo al proceso de revisión o renegociación del TEMEC? Para hablar de este tema, me acompaña Kenneth Smith Ramos, ex jefe de negociaciones técnicas para el TEMEC, socio de la consultoría Agon y experto en temas de economía y estrategia comercial. Ken, bienvenido a Ventana Política. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Verónica. Qué gusto estar contigo en el podcast. Gracias. Siempre un gusto platicar contigo y sobre todo en momentos pues de alta tensión, que ya superamos la incertidumbre previa al 1 de agosto. Ya sabemos que Donald Trump, digamos, para bien o para mal, reconoció la relación especial que tiene México con Estados Unidos y se acordó una prórroga de 90 días para la entrada en vigor de los aranceles que había ya anunciado y que ya se habían prorrogado. ¿Cómo queda México en este contexto? Sobre todo considerando que los días previos Trump estuvo anunciando acuerdos con la Unión Europea, con Japón, con Vietnam, con el Reino Unido. ¿Cómo quedamos dentro de este concierto o desconcierto del comercio internacional? Sí, mira, a mí me parece que es una buena noticia que México haya obtenido esta prórroga de 90 días. Sin lugar a dudas nos coloca en una situación pues única en realidad en el mundo, porque ni siquiera le otorgó prórroga a Estados Unidos a Canadá y le impuso los aranceles del 35%. Esto habla, creo yo, directamente de la relación que ha logrado construir la presidenta Sheinbaum directamente con el presidente Trump. Lo que hemos visto en las últimas semanas o meses es que a nivel de las discusiones técnicas o las negociaciones que se estén llevando a cabo entre México y Estados Unidos, sin embargo, pues el hecho de que se tenga que patear la lata otros 90 días también refleja que no ha habido suficientes avances en esas negociaciones y todavía no ha logrado concretar México un acuerdo de largo plazo con Estados Unidos sobre la eliminación de los aranceles. Sí. Entonces yo te diría que es positivo que tenemos esta prórroga de 90 días. En efecto, Estados Unidos está negociando con muchos países del mundo, pero son negociaciones, llamémosle extrañas, porque en realidad lo que está anunciando Estados Unidos son grandes objetivos, compromisos de inversión por cientos de miles de millones de dólares por parte de la Unión Europea, en Japón, en Estados Unidos, que todos los analistas están viendo esto como algo que es más bien un objetivo, buenas intenciones, pero ningún gobierno puede comprometer a su sector privado a invertir en otro país. Es decir, puede haber un cálculo hoy en día, lo hace México, lo hacen todos los países, de las intenciones de inversión de sus empresas, tanto a nivel nacional como en otros países, pero esto no garantiza que esa inversión se concrete. Así como no se puede garantizar necesariamente compras adicionales por parte, por ejemplo, de la Unión Europea de productos agrícolas, porque no son productos que los va a comprar el gobierno. Estamos hablando de la operación del mercado, las empresas privadas. Entonces, hay muchas cuestiones que parece que están un poco armadas con alfileres en estas negociaciones que está anunciando Estados Unidos, pero pues es un gobierno muy mediático que le gusta hacer los grandes anuncios. Si tú ves de fuera los acuerdos, pues son desbalanceados. O sea, la Unión Europea está aceptando irse a cero arancel, creo yo, en muchos productos, tampoco hay el detalle específico, mientras que Estados Unidos mantiene un arancel base de 15%, lo mismo con Japón. En circunstancias normales, diría yo que esto sería inaceptable y por eso en las últimas décadas pues no ha habido un acuerdo de libre comercio de Estados Unidos ni con Japón ni con la Unión Europea. Yo creo que estos países desarrollados lo que están pensando es salir de la ratonera de los aranceles, minimizar el daño, sí va a haber daño, sin duda, pero tratar de sortear esta tormenta que es la administración Trump y tratar de reconstruir a partir de 2029. Te lo digo con toda franqueza, yo creo que es un poco pensar que de lo perdido lo que aparezca en ese caso, ¿no? Y del para mal México, menos, ¿no?
Sí, claro, no, exacto. Para México Exacto. quedan dudas porque tú sabes que estamos bajo amenaza todavía, no solo de los aranceles existentes, pero aranceles futuros. Sí. Estados Unidos está llevando a cabo 7 investigaciones en materia de seguridad nacional bajo la sección 232 de su ley. Y pues eso puede significar que en las próximas semanas y meses no solo no nos quiten los aranceles existentes, sino que nos añadan nuevos aranceles, ¿no? Entonces, sí es un balance, digamos, positivo, los 90 días de prórroga, el hecho de que haya un reconocimiento parcial, porque es parcial del TEMEC. Del TEMEC, de todas maneras, es un balance muy volátil porque está sujeto a la discreción de Trump. Si el día de mañana se despierta y quiere imponernos 200% de arancel en productos agrícolas, lo haría con la mano en la cintura, porque estos acuerdos de respeto al TEMEC no están basados en un documento legal, sino nada más en las promesas del presidente Trump. Así es. Y antes de hablar, justo porque quiero tocar el tema, evidentemente, de la renegociación o revisión del TEMEC, pero preguntarte, exacto, tú dices, es un balance, digamos, entre positivo y negativo, por lo menos hay ese reconocimiento parcial de que el TEMEC sigue, ¿no? Sigue en vigencia, pero al mismo tiempo seguimos con esta incertidumbre, es decir, tenemos una nueva prórroga, pero ¿cómo navegamos este periodo? Y te lo pregunto en el sentido de que Trump no nos sujetó a esos cupos o esas inversiones que, como bien dices, incluso lo hizo con Japón, lo hizo con la Unión Europea, comprometerlos a estas inversiones de las que tú hablabas, oye, y sobre todo dirigidas por el propio presidente, es decir, ¿cómo haces para comprometer, ¿no?, inversiones en Estados Unidos, pero además bajo la discreción del presidente Trump, ¿no? Entonces, a México no lo sujetó a eso, pero sí lo sujetó a la eliminación de barreras no arancelarias. En el comunicado de Trump habla de la eliminación total de las barreras no arancelarias, que sabemos que pueden, digamos, el USTR hace una publicación de las que considera. Hay algunas que ya sabemos, por ejemplo, en materia de energía, en materia de permisos, en materia de organismos reguladores, de productos transgénicos, de glifosato. Es decir, hay una amplia variedad en las que, así decir, se van a eliminar totalmente, o cómo lo lees tú, cómo navegamos estos 90 días con esas, digamos, con esos requerimientos. Mira, para seguir con la analogía marítima, vamos a navegar en aguas muy turbias. Va a haber mucha turbulencia y mucha complejidad, justamente por 2 factores que tú ya señalaste, que es el hecho de que, por un lado, Estados Unidos ha señalado, y lo hizo en la carta que le envió a México, donde amenazaba con imponer estos aranceles de 30% el 1 de agosto, señalaba que México no ha hecho lo suficiente en materia de cooperación sobre fentanilo. A pesar de que hace menos de 2 meses, tanto el presidente Trump como el secretario de Estado Marco Rubio habían dado golpes en la espalda, digamos, favoreciendo a México, diciendo qué bien que México ha cooperado en esta materia, en materia migratoria. El tema que revela la carta es que no hay una medición clara de qué es lo que se necesita lograr en materia de esa cooperación para que Estados Unidos ya nos quite los aranceles. Así es. Lo que no puedes medir es muy difícil traducirlo en avance en la negociación. Entonces, por un lado está eso. Yo creo que lo hace mañosamente Estados Unidos para que al final de cuentas sea el presidente Trump. Cuando él decida, va a decir sí está avanzando México y sí podemos llegar a un acuerdo. Y es una de las prioridades de México, el acuerdo en materia de seguridad. Pero por otro lado, totalmente, ¿no? Perdóname que te interrumpa, pero ¿cuántos capos detenidos, cuántos capos, ¿no?, extraditados, cuántos decomisos, cuántos laboratorios desmantelados, cuánta migración que prácticamente ya está en mínimos históricos, son suficientes, ¿no? Porque si no hay métricas, pues es muy difícil decir México ya cumplió. Sí, y nos quedamos nada más con estas palmaditas en la espalda que nos felicitan por avanzar en la cooperación, pero resulta que no es suficiente para quitar los aranceles. Por otro lado, está este nuevo elemento de que bien señalas, que en la declaración de Trump, cuando da la prórroga, habla del compromiso de México de eliminar todas las barreras no arancelarias. En el comentario que publica en redes sociales la presidenta Sheinbaum no se menciona esto, se menciona la prórroga y lo que es que hay que reconocerle un gran logro de su parte. Sin embargo, esto nos pone en un camino difícil porque no sabemos si las barreras no arancelarias que hay que eliminar
de conformidad con lo que pide Estados Unidos, es la lista completa de lo que viene en el documento de USTR que tú mencionaste. Ese es un documento muy extenso que yo te puedo decir que trae 50 o 60 irritantes que año con año va mencionando Estados Unidos. Algunos de ellos llevan décadas ahí. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Y dos, y el tema más espinoso, es si dentro de esta declaración de Estados Unidos de que México tiene que eliminar barreras no arancelarias, se van a meter a analizar el tema del impacto de las reformas constitucionales que hizo el gobierno de México. Es decir, en materia de energía, específicamente en electricidad, la reforma al Poder Judicial, la reforma y modificación de la estructura orgánica de los organismos reguladores. O sea, ahí ya te metes en terrenos políticos difíciles, que tú conoces muy bien. Es decir, una cosa es decir, cámbiame una postura que está tomando la COFEPRIS de no autorizar a tiempo el ingreso de productos de la biotecnología agrícola, y es otra cosa decir, necesito una modificación sustantiva a una reforma constitucional que acabas de hacer, ¿no? Y que tiene un peso político específico, que está ligado también al presidente López Obrador, del régimen anterior, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo que van a ser aguas turbulentas. Sabemos que el gobierno de México, al final de cuentas, busca que se logre obtener una exclusión total para todo lo que cumpla con el TEMEC. Es decir, que este respeto parcial al TEMEC se convierte en un cumplimiento total por parte de Estados Unidos, y no solo en términos de los aranceles que tenemos encima. Tú sabes que tenemos cartas paralelas en el TEMEC que también se están violando en este momento, que le dan un trato preferencial a México respecto a cualquier medida de seguridad nacional que imponga Estados Unidos. Estamos excluidos en el TEMEC de cualquier medida que afecte al sector automotriz, y hay un procedimiento especial preferencial hacia México en caso de cualquier medida de seguridad nacional en otros sectores. Eso se está violentando en este momento con las medidas de Trump. Entonces, el acuerdo de México debe ser exclusión total de los aranceles en este momento que está imponiendo Estados Unidos, pero también aranceles futuros por estas investigaciones que está llevando a cabo. No sabemos si se va a lograr. Lo que sí sabemos es que si se sigue pateando la lata, es decir, extendiendo este plazo, esta prórroga sin que haya una solución, se puede empezar a empalmar con el proceso de revisión del TEMEC del año entrante. Y yo he dicho en repetidas ocasiones que tener encima estos aranceles y la amenaza de más aranceles, cuando te estás sentando a hablar de la revisión y extensión del TEMEC, que es un acuerdo que parte del principio de que se mantiene el libre comercio, pues sería muy difícil, ¿no? Claro, y como tú dices, ya con la sola imposición de aranceles, pues estás violando el espíritu del propio tratado, ¿no? Entonces, tú comentaste, y creo que así se ve del lado de Estados Unidos, la actitud del gobierno mexicano, de la presidenta Sheinbaum, de ser muy prudentes, de decir no tratar de argumentar, ni de litigar, ni de imponer aranceles en represalia, pero también no sé si esta misma prudencia cabe ya cuando te vas acercando justamente a un proceso que ya Estados Unidos lo planteó como una renegociación del TEMEC, o México justamente tiene que pasar un poco más a la ofensiva, es decir, empezando por esta denuncia, como dices tú, de decir un poco, voy a negociar, como decimos los abogados, bajo protesta, ¿no? Es decir, de entrada, no quiero poner sobre la mesa que pues ya los aranceles, digamos, es una violación al espíritu del tratado, y no lo vamos a tomar como punto base, que es lo que entiendo que dices tú. Si no resolvemos esta situación, pues ya vamos a llegar a renegociar un TEMEC sobre la base de los aranceles que ya estamos aceptando, ¿no? Así es, yo creo que hay que reconocer que la estrategia de negociación y no confrontación que ha perseguido la presidenta Sheinbaum ha sido la correcta hasta el momento, porque ha logrado navegar estas aguas difíciles, y que el enfoque de la ira permanente que tiene Trump hacia otros países se enfoque pues sobre Canadá, Unión Europea, Colombia, los países asiáticos, etcétera. Pero la gran pregunta es qué sucede si esto no nos lleva a un resultado concreto de eliminación de aranceles. No solo eso, nos añadan aranceles que luego Estados Unidos quiere utilizar como pretexto en la revisión del TEMEC para decir, esto es un hecho aceptado, ustedes aceptaron los aranceles. Entonces la discusión del TEMEC no empieza a partir del libre comercio, empieza a partir de los aranceles que ya impuse y que ustedes no se opusieron. Ya sabemos que el gobierno de México ha optado por no imponer represalias, como lo hicimos en el 2018, ahí se forzó esta negociación positiva para México, donde por supuesto en 2018
¿Tú crees que Trump no nos amenazó? O sea, Claro. básicamente esto sucedió, sus aranceles de acero y aluminio sucedieron durante la negociación del TEMEC. Nos dijo, si ustedes se atreven a imponer aranceles, me paro de la mesa y no hay tratado. Y no hay Ese tamaño la amenaza. Pero así es, no se cierra la renegociación. Sí, tienes que medir qué es bluff, qué es real, y sabíamos que no se iba a parar a Estados Unidos. Impusimos las medidas de represalia, regresó 2 meses después de Estados Unidos a negociar y se obtuvo un TEMEC muy balanceado y positivo para México y estas cartas paralelas que nos excluyen de seguridad nacional. Entonces, a veces con Trump también hay que endurecer la pierna y si el gobierno de México ha decidido no imponer represalias, está bien, es parte de la dinámica que está calculando ahorita que no conviene hacer eso posiblemente con Trump. Lo en que esta sí etapa, puedes hacer, y que estás en tu derecho absolutamente, es solicitar consultas al amparo del capítulo de solución de controversias del TEMEC, el capítulo 31. Al solicitar consultas, tú presentas un documento donde señalas todas las violaciones al tratado en las que está incurriendo Estados Unidos y se abre automáticamente un periodo de 75 días donde Estados Unidos te tiene que contestar y justificar por qué sus medidas sí cumplen con el tratado. Obviamente no cumplen. Eventualmente, inclusive los podrías, después de esos 75 días, llevar a un panel. Pero eso no es lo más relevante. Y me podrías decir, oye, a Trump no le importan los paneles o la ley. El punto es que al hacer ese caminito legal, tú estableces un precedente muy importante para llegar a la revisión a principios de 2026 y poder decirle de manera contundente a Estados Unidos, estoy dispuesto a negociar, he estado dispuesto a negociar desde el 20 de enero contigo, pero debo señalar, y lo he hecho legalmente bajo el tratado, que las medidas que has tomado son violatorias del acuerdo y que por lo tanto mi posición de arranque para la revisión del TEMEC es que el tratado parte de que hay libre comercio, no estos aranceles violatorios del acuerdo. Yo creo que eso te da fuerza en la negociación, fortalece tu posición negociadora, le da el mensaje a Estados Unidos que pues no nada más estás de tapete o dispuesto a aceptar todo lo que ellos quieren porque nos van a presionar en temas como China, reglas de origen, sector automotriz, inversión, laboral, etcétera. Tú también armas tu propia estrategia de negociación. Y si Estados Unidos ya dijo que esto va a ser una renegociación, pues preparémonos para ese escenario, no solo defensivo de qué te va a pedir Estados Unidos, sino que quisiera ver México fortalecido en el acuerdo. Así es. ¿Qué ha cambiado? Y justo lo mencionabas tú, ¿qué ha cambiado entre el Trump que negoció el TEMEC y el Trump que pretende renegociar ahora? No sé si se va a llamar el Big Beautiful Agreement o algo así, que es lo que va a salir de la renegociación. Pero ¿qué ha cambiado de ese Trump, además que a ti te tocó en primera persona? Claro, mira, yo te diría de entrada, no está sujeto a una reelección. Es decir, ya sabe que su mandato acaba en el 2029. Las lecciones que él cree que aprendió, y digo cree que las aprendió porque yo creo que está en dirección opuesta a lo que debe hacer, pero él siente que se rodeó de gente que lo contrariaba. En el 2017, 2018 en su gabinete, no estaba rodeado únicamente de funcionarios que eran leales a él. Sino que estaban dispuestos a hacer el trabajo para el cual fueron contratados. Claro. Y a veces eso implicaba ir en contra de los deseos o los caprichos del presidente. Sí, decirle esto no se puede, ¿no? Sí, y esa fue una de las principales razones por las cuales el secretario de Agricultura iba a estirar en algunos momentos y otras agencias le dijeron que no hacía sentido salirse del Telecán, que era mejor negociar. Pero ahora se ha rodeado de gente que simplemente le debe el puesto a él, que no está dispuesto a tomar una posición diferente que la que él toma. Entonces está escuchando únicamente a los rudos de la Casa Blanca, está escuchando asesores como Peter Navarro, Stephen Miller, y crearon toda esta ideología anticuada de que los aranceles sirven no nada más para forzar la mano de tus socios comerciales como herramienta de negociación, sino de verdad están convencidos de que es un mecanismo, una herramienta para el desarrollo económico en Estados Unidos, para el auge de la manufactura. Si te pones a pensar y si estudiaran un poquito en la Casa Blanca la historia de otros países, esto no es otra cosa más que la sustitución de importaciones que implementó América Latina en los años 60, 70 y 80 y que nos llevó a la peor crisis en América Latina en la historia. Porque en un mundo globalizado, imagínate, hoy en día, que donde tú necesitas surtirte de cadenas de valor de todo el mundo para incrementar tu competitividad y de hecho para poder competir con éxito contra China, si tú te cierras, no va a haber un auge manufacturero en Estados Unidos, vas a subir los costos de producir en Estados Unidos. Estados Unidos tiene una fuerza laboral donde nada más el 10% trabaja en el sector manufacturero. Entonces, todas estas ideas del auge manufacturero, de que millones de estadounidenses van a estar trabajando en fábricas, es un castillo de arena.
que de se volver a colapsa ¿no? A con las la realidad épocas económica. doradas de los 50, 60, ¿no? Así es. Entonces, eso ha cambiado porque ya no nomás ve los aranceles Trump como una herramienta de negociación, Sí, sino de verdad cree que va a crear un auge manufacturero sí, y que además se va a enriquecer con la exacto. recaudación arancelaria. Y es un gran engaño porque ahorita está cacareando Estados Unidos, que han Ujú. recibido más de 50,000 millones de dólares adicionales con respecto al año pasado en ingreso arancelario. Sí, Sí, pero este es un impuesto al consumo en Estados claro, Unidos. Quien está claro. pagando eso son los importadores estadounidenses, que o tienen que absorber ese sobrecosto y perder competitividad, o O- trasladarle ese claro. costo a los consumidores. Entonces, no es una ganancia neta de ninguna manera para Estados Unidos, pero él está empeñado en eso. Y eso es un espejismo que se irá desvaneciendo, Ken, o digamos, ¿en qué plazo el consumidor estadounidense va, digamos, que a atar los cabos entre política arancelaria y alza del costo de la vida, que precisamente eso fue una de las banderas con las que ganó Donald Trump, ¿no? La parte económica. Definitivamente es un espejismo y hay tiempos importantes, creo yo, en las próximas semanas o meses. Uno, yo creo que va a ser insostenible que las empresas en Estados Unidos que importan, sobre todo bienes de consumo, desde electrónicos a bienes, digamos, textiles, ropa, tenis, o sea, todo lo que necesita la población en general, va a ser difícil que sigan absorbiendo el golpe de los aranceles. ¿Ok? Eso ya lo estamos viendo en tiendas como Target, en los Ajá, supermercados, en claro, todos lados, que sí hay un incremento en la inflación claro. de esos productos. Entonces le va a empezar a Que, pegar al consumidor. y que Y impacta más digamos, a la clase media, ¿no? A la sin clase duda. media y sobre todo a la clase Y a mí media me baja. parece muy preocupante que, digamos, en los últimos días salió un documento, un artículo en el New York Times del representante comercial Jamieson Greer, que hasta el momento, desde que fue nombrado USTR y ratificado en el Senado, había tenido un bajo perfil, Sí, apoyando las negociaciones que está encabezando el secretario del Tesoro, principalmente con estos sí. países. Pero ahí es Besant, una sí. especie de manifiesto donde señala que ya llegó la era Trump Sí, comercial, sí. donde se están rompiendo los paradigmas del sistema comercial multilateral y que las herramientas como los aranceles están logrando más en 130 días que lo que logró la OMC desde su creación. Y esto es, pues nuevamente, este espejismo, es darle por su lado a Trump, es pensar que regresar a las reglas de alguna manera de la jungla, es decir, el poder político, la fuerza, el La ley bully del más más grande fuerte. del patio va a ser el que obtiene los beneficios. Creer que eso es en beneficio, uno, de Estados Unidos y del mundo, pues es ignorar la historia de los últimos 80 años. Las instituciones de Bretton Woods, el Banco Mundial, obviamente el GATT en su momento, Fondo Monetario, todo esto fue creado después de la posguerra para que a través del crecimiento económico de todos los países, en cooperación con Estados Unidos y los demás países desarrollados, pudieran garantizar el crecimiento económico en sus regiones y sobre todo evitar conflictos bélicos Claro, derivados de la pobreza claro. y del colapso económico. Parece que ya se nos olvidó. Me parece muy peligroso que Estados Unidos esté tomando esto como un mantra, una especie de Claro. ideología de aquí al futuro. Oye, ¿y por qué? Déjame preguntarte, ¿por qué es tan difícil convencer o por lo menos hacer que se acepte, ¿no? Ya si no es convencer, pero que se admitan los hechos de que Estados Unidos necesita a México y necesita a Canadá si quiere competir con China, que es el objetivo plasmado, digamos, en las últimas décadas, ¿no? De el objetivo y el riesgo mayor geopolítico para Estados Unidos. ¿Por qué cuesta tanto trabajo poner la narrativa de poner en valor nuevamente la región de Norteamérica, cuando la evidencia, como tú lo señalas, es clara en que nos necesitamos mutuamente, pero sobre todo Estados Unidos necesita de esta alianza, de esta, digamos, fortaleza regional para verdaderamente ofrecer un frente y poder desarrollar manufacturas avanzadas, inteligencia artificial, es decir, toda esta competencia tecnológica, en lugar de querer volver a hacer manufacturas básicas, ¿no? Y llevarse otra vez las fábricas ¿no? de tostadores o de refrigeradores. Sí, mira, yo creo que va a ser muy difícil, no solo para México, Canadá y todo el mundo, que Trump, o sea, convencer a Trump que cambie su visión del mundo.
su visión del comercio, esta visión suma cero, totalmente mercantilista, etcétera. Lo que sí podemos hacer, yo creo que es la carta fuerte, es justamente lo que tú mencionas. Hay evidencia, hay datos duros de cómo la economía mexicana es esencial para que la economía estadounidense pueda competir con éxito con China por el resto del siglo XXI. ¿Por qué me extiendo todo el siglo? Porque lo que estamos viendo entre Estados Unidos y China no es una simple guerra comercial, es la Guerra Fría del siglo XXI, y Estados Unidos no va a tener la capacidad, simplemente no la va a tener, si no se integra por completo con sus dos principales socios, con México y Canadá. Entonces ahí está la evidencia, pero esa evidencia no tiene que venir nada más de los gobiernos de México y de Canadá. No le va a hacer caso Trump a eso, sobre todo las gentes más radicales dentro del movimiento MAGA. Se tiene que echar a andar un movimiento de abogacía y educación donde las empresas del sector privado mexicano y canadiense, con sus enormes lazos de varias décadas con clientes, proveedores, socios estratégicos en Estados Unidos, los echen a andar para que a nivel local las empresas vayan con sus diputados, senadores y gobernadores a insistir en la importancia del tratado, del TEMEC, para sus comunidades. La discusión del comercio internacional en Estados Unidos debe manejarse a nivel local. Es un tema grassroots, como dicen en Estados Unidos. Exacto. Entonces necesita ese impulso interno. Si hay la posibilidad de que haya pushback, como dicen en Estados Unidos, es decir, oposición a estas posturas radicales de MAGA, pero tiene que surgir al interior de Estados Unidos. Y por eso hemos echado a andar una coalición para el comercio de América del Norte, junto con socios en Estados Unidos y Canadá, juntando empresas, asociaciones, para tratar de llevar a cabo estas actividades educativas, no solo a nivel estatal, pero en el Congreso Federal llegaron muchísimos nuevos congresistas que no saben la magnitud de la dependencia económica y la relación simbiótica que tiene Estados Unidos con México y con Canadá. Entonces, eso tiene que ir de la mano de la campaña, digamos, de lo que sea la negociación gubernamental. Tiene que haber una campaña del sector privado fuertísima en Estados Unidos para generar esta conciencia y este sentimiento de urgencia de que hagas lo que hagas, Trump, y tu política comercial con México y Canadá tiene que ser diferente que con el resto del mundo. No, pues qué importante esto que nos hablas de estas políticas, oye, educativas e informativas, porque verdaderamente, como dices tú, todavía hay un desconocimiento en buena parte incluso de los legisladores y a nivel del Poder Ejecutivo en Estados Unidos de la importancia de la relación con México. En muchos sentidos seguimos siendo los vecinos distantes de los que escribía, ¿no? Alan Writing. Y déjame concluir con mi último cuestionamiento, que es el tercer socio, es decir, Canadá. En días recientes tuvimos una visita, digamos, de alto nivel de canciller de Canadá y el ministro de Finanzas. ¿Tú ves este acercamiento necesario y positivo para que también trabajemos un poco más en nuestra relación con Canadá y para hacer digamos, frente común de contrapeso en esta relación asimétrica que los dos tenemos con Estados Unidos? Sí, el acercamiento de México con Canadá no solo es necesario, es esencial, en mi opinión. Tenemos un largo historial de una relación muy positiva desde el punto de vista de política exterior, desde el punto de vista comercial, de amistad entre los pueblos, intercambios turísticos, educativos, etcétera. Pero siempre he dicho que con Canadá estamos nada más viendo la punta del iceberg. Es decir, tenemos un comercio de casi $40,000 millones o un poco más. Sí, es un país que tiene 10 veces menos población que Estados Unidos, pero un poder de compra similar. Una vocación productiva y de exportación e importación similar. Entonces ese perfil embona muy bien con la complementariedad que trae México a la mesa en términos de cómo podemos comerciar con Canadá. Y cuando hablamos de diversificar el comercio, no hay que ver nada más, por supuesto, a la Unión Europea, a Asia, a otros países del mundo, nuestros socios sudamericanos. Podemos fortalecer el comercio y la inversión con Canadá. Y además, yo creo que es muy positivo desde que llegó el primer ministro Carney, que ha hablado en varias ocasiones con la presidenta Sheinbaum, la invitó a las reuniones del G7, vino esta delegación de ministros de finanzas y de relaciones exteriores. Todo eso es esencial para no caer en el juego de Trump de dividir y conquistar. Es decir, México, yendo de la mano, obtuvimos grandes logros en TEMEC, temas como evitar la cláusula de muerte súbita. Ahí trabajamos México y Canadá para justamente lograr revisiones, una revisión periódica del tratado, pero en una muerte súbita. Logramos preservar los mecanismos de solución de disputas que quería eliminar Estados Unidos.
Esto Sí. fue esencial. Importantísimo. También logramos incluir temas de equidad de género. Teníamos listo un capítulo independiente de equidad de género que Estados Unidos rechazó, pero Canadá y México logramos rescatar disposiciones sobre equidad de género que fuimos introduciendo en los capítulos laboral, acceso a mercado, pymes, agricultura, etcétera. Entonces, repitamos eso, trabajemos de la mano en encontrar los puntos comunes entre México y Canadá, impugnemos juntos para que el tratado siga siendo un acuerdo trilateral, porque eso es lo del que le da la mayor fortaleza a esta zona de libre comercio más grande del mundo. Sin duda, Ken, muchas gracias por ayudarnos a entender estas aguas turbulentas por las que estaremos navegando, y te seguiremos buscando para ver cómo México camina rumbo a este proceso delicado de renegociación del TEMEC. Muchísimas gracias, Verónica, y espero que volvamos a platicar pronto. Muchas gracias por la invitación. Sin duda, así será. Y a todos quienes nos siguen y nos escuchan, los invito a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, en X, antes Twitter. La cuenta personal de Kenneth Smith Ramos es @KenSmithRamos y la mía @Verónica Ortizó. Ahí esperamos sus preguntas, sugerencias y comentarios. Asimismo, invito a todos a seguir las redes sociales del Heraldo Podcast y a escucharnos todos los miércoles a través de la plataforma de streaming de su preferencia. Hasta la próxima.